Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase ya 143 y el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Déjenme ver. Ok. Nosotros ya vamos a terminar aparte de estar viendo lo que son áreas, perímetros y volumen de figuras y cuerpos geométricos, y vamos a empezar con el tema bueno, es el eje temático que viene siendo los análisis de datos. Y para esto vamos a manejar dos temas. El primero es el tema de estadística, y luego vamos a hablar un poquito de probabilidad. Son temas un poco muy importantes y de repente sí suelen ser muy emocionantes, porque vamos a empezar nosotros a analizar cierta información, ciertos datos. Nosotros podemos, siempre he dicho que nosotros podemos encontrar datos donde sea, ¿no? Podemos mirar a donde sea y podemos encontrar, contar cuántas personas, cuántas cosas, eh, no sé, cuántos árboles, empezar a contar. Y esos conteos podemos generar lo que vienen siendo datos, ¿no? Y esos datos los podemos transformar, si son bien analizados, en información que nos puede servir para actuar, ¿no? Para una toma de decisiones con respecto a, a ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, si yo viera los árboles que hay, cuántas casas tienen árboles, yo podría decir simplemente de que, bueno, si yo no tengo un árbol, pues me conviene o no me conviene, o me gustaría unirme a las personas que tienen árboles en sus casas, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a empezar en estadística a recolectar, a registrar y a leer datos en gráficas circulares. También podemos hacer gráficas de barras, podemos utilizar gráficas de barras, gráficas circulares o otro tipo de gráficas, ¿no? Porque ya que existen diferentes tipos de gráficas. Nosotros vamos a ver, perdón, qué tipo de gráfica se adapta más a la información que yo que estoy presentando, ¿no? Y luego, para eso vamos a leer y comunicar información mediante el uso de tablas de frecuencia. Vamos a ver lo que viene siendo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es las veces que sucede algo. Eh, Perdón. Vamos a leer información para representar las gráficas de barras y circulares. O sea, vamos a ver diferentes tipos de gráficas y vamos a la información que nosotros obtenemos, a los datos, que yo siempre he dicho que a los datos, porque los datos es una muy diferente tener datos e información. Tener datos es cuando simplemente analizas pues cualquier cosa, ¿no? Anotas cantidades, pero se vuelve información cuando esos datos nosotros los interpretamos y les damos un uso, ¿sí? Entonces ya es información, porque la información es la que nos hace tomar decisiones. Entonces, hay que hacer siempre una pausa muy, muy clara en ese asunto. Después dice que vamos a usar también a interpretar lo que viene siendo las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la moda, la media aritmética y la mediana. Vamos a encontrar lo que es el rango de un conjunto de datos y decidir cuál de ellos nos conviene más para el análisis en cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a dar? Me van a dar información, por ejemplo, las calificaciones de un grupo. Por ejemplo, yo les he dicho que puede ser, si ustedes son fanáticos del deporte, cuántos goles ha metido en cada partido su equipo favorito, etcétera, ¿no? O cuánto dinero gano, cuánto dinero ahorro, cuánto dinero gasto, cuántos juguetes tengo, etcétera. Puede ser bastantes datos los que podemos estar analizando, y para ello vamos a utilizar los que vienen siendo las medidas de tendencia central. Dice que aquí hay que analizar casos de la media aritmética o mediana, y es útil para comparar un conjunto de datos, y también vamos a analizar las propiedades de la media y la mediana. Así que son temas muy, muy, muy sencillos. Después dice, vamos a ver lo de probabilidad, donde vamos a realizar experimentos aleatorios. Y eso de repente puede ser un poco complicado, porque dice, bueno, vamos a hacer un experimento aleatorio, vamos a hacer algo como científico, y como, bueno, que realmente sí es científico, pero es algo muy sencillo, no vamos a, por ejemplo, vamos a ir al laboratorio de química o algo así, ¿no? Un experimento aleatorio es tan fácil como decir que voy a lanzar una moneda, ¿sí? Y voy a tratar de ver si va a caer, qué probabilidad tengo
de que caiga águila o de que caiga sello, ¿no? Entonces, ese es un experimento aleatorio. Pero vamos a trabajarlo también más adelante, vamos a registrar los resultados para que hemos obtenido para hacer un acercamiento a la probabilidad y a lo que viene siendo a la probabilidad frecuencial, ¿no? O sea, a las veces que sucede ese evento, y por eso hablamos de frecuencia. Entonces vamos a identificar y practicar juegos de azar sencillos, que es lo que les decía, son juegos sencillos de azar, y registrar los resultados. O sea, por ejemplo, vamos a tirar un dado, vamos a lanzar una moneda, vamos a girar una ruleta, quizás, y sobre ello vamos a nosotros saber qué probabilidad tiene de que suceda un evento. Entonces, eso es parte de lo que es la probabilidad. Vamos a resolver problemas de conteo mediante diversos procedimientos, porque también tenemos que ver, bueno, si ha sucedido varios eventos, cómo los puedo catalogar, digo, y cómo los vamos a contar, y vamos a anticipar un resultado, una experiencia, y vamos a verificar al realizar el experimento, ¿no? Que imaginemos que yo por ahí les digo que hacemos un juego y después vamos a ver qué probabilidad tiene este de ganar el juego y vamos a ver si realmente pues, pasa este juego. Que de repente, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero está bastante interesante lo que vamos a ver en esta parte. Pero el día de hoy vamos a empezar, como les digo, es nada más porque ya estamos empezando un nuevo eje temático, ¿no? Y el día de hoy vamos a empezar a practicar con lo que viene siendo el tema de estadística. Y si se fijaron, cuando hablamos de estadística, dice que vamos a recolectar datos y esos datos, al interpretarlos, los vamos a convertir en información, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? También lo vamos a interpretar mediante lo que viene siendo las gráficas de barras y gráficas circulares, que también llamamos gráficas de pastel, y eso es y para ello vamos a recolectar, registrar y leer datos en gráficas, obviamente, porque si yo coloco mis datos en una gráfica, tengo que aprender a interpretar las gráficas que yo tengo, ¿no? Entonces dice que lo que debemos recordar antes de empezar, porque se supone que nosotros ya lo hemos visto, ya hemos visto las tablas de datos, en la que, por ejemplo, yo ya yo tabulo mis datos, como la parte que vimos nosotros se fue la palabra, en proporcionalidad, ¿sí? Cuando en la parte de proporcionalidad tabulamos datos, bueno, no solamente ahí, hemos tabulado en bastantes lugares información, incluso si ustedes se fijan, la información, algunos ejercicios que hemos realizado, por ejemplo, sacar área, calcular área, perímetros y esos, hemos realizado bastantes tablas. Entonces, esta es una manera de tabular los datos. Nosotros siempre hemos buscado que los datos se encuentren en tablas para poder analizar de una manera más sencilla lo que nos quieren decir. Entonces vamos a seguir esa práctica de seguir poniendo los datos en tablas para que sea más fácil entender e interpretar los datos. Entonces vamos a crear gráficas circulares y sabemos obtener información de ellas, ¿no? Se supone que a estas alturas ustedes ya debieron haber trabajado con ese tipo de gráficas y vaya que ahorita vamos a reforzar, si no lo he trabajado, lo vamos a aprender y si no, lo vamos a reforzar de lo que se trata. Entonces, lo que vamos a aprender en este parte se va a conocer, es cómo construir las gráficas circulares y reforzar con el proceso de comprender y encontrar toda la información que se encuentra en estas tablas y gráficas para analizar lo que vienen siendo estas gráficas circulares. O sea, que vamos a interpretar los datos para crear información y que nos ayuden a la toma de decisiones sobre algún aspecto que queremos analizar. Eh, que puede ser variado, ¿no? O sea, un aspecto, cuando me refiero a un aspecto, por ejemplo, a las calificaciones que saca un grupo. Yo quiero saber si un grupo tiene baja calificación o tiene altas calificaciones para saber si es de alto desempeño o tiene bajo desempeño, eso suele aplicarse mucho, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuánta información puede haber en una tabla, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a mirar tablas en las que yo voy a tratar de interpretar qué me quieren decir o qué información puedo sacar de una tabla, ¿no?
porque es importante, las tablas me sirven a mí para poder graficar, ¿sí? Y también forman parte de la interpretación de la información. Entonces, lo que hay que hacer en la secuencia dice que ley comunica información mediante el uso de tablas de frecuencia y absoluta y relativa. Vamos a ver qué se refiere con lo que es frecuencia absoluta, vamos a ver también parte de lo que es frecuencia relativa, que son temas muy sencillos, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero les puedo adelantar que la frecuencia absoluta son las veces que pasa. Por ejemplo, si yo voy caminando y me caí 3 veces, la frecuencia con la que me caí fueron 3 veces. ¿Sí? Y por ejemplo, eso lo hice el lunes y luego soy una persona que es muy torpe, que se cae muy seguido. El martes me caí 2 veces, el miércoles me caí una vez y de esos 3 días, yo en los 3 días ya me caí 6 veces. Entonces podemos hablar de la frecuencia absoluta como las veces que me he caído. Eh, pero la frecuencia relativa, bueno, sería como un porcentaje. Bueno, el lunes, ¿qué porcentaje de las 6 veces que me caí? ¿Qué porcentaje tuve? Eh, del martes, qué porcentaje tuve, y del miércoles, qué porcentaje tuve de las 6 caídas que me di en la semana. Entonces hablamos de frecuencia relativa. Y se los adelanto así de una manera muy sencilla para que ustedes empiecen, bueno, que tiene que ver. Nada más vamos a empezar a hablar de frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia, vamos a ver las veces que ocurre un evento. En este caso, las veces que yo me caí, ¿sí? Y en todos los días, pues me caí. Entonces, simplemente conté cuántas veces me caí. Entonces, estoy teniendo una frecuencia, las veces que ocurre un evento. Entonces, vamos a ver también, aún así, vamos a comprender un poquito más, vamos a adentrarnos un poco más ejemplos acerca de lo que son esos dos temas, de lo que viene siendo la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a ver que la frecuencia absoluta me sirve a mí para hacer gráficas de barras, mientras que la frecuencia relativa me puede servir a mí para realizar gráficas de circulares o de pastel, ¿sí? Y entonces podemos interpretar las cosas de diferente manera. Entonces, dice, las tablas de datos son una herramienta muy útil que se usa cuando queremos ordenar información y dar a conocer mediante el uso de estas tablas. Es más fácil encontrar los datos que requieran y se van a interpretar, que requieran interpretar información. Y dice que vamos a analizar la siguiente tabla donde nos dan lo que viene siendo, este es eso es un estudio que se hizo, creo que me parece que lo hace el INE, se saca de internet su información verídica, donde vemos el porcentaje de las religiones del mundo y lo que nos están enlistando son todas las religiones, bueno, algunas, no todas, algunas religiones y que tiene que ver con el número de miembros que ha tenido las religiones. Eso es porque, por ejemplo, si hay más personas que practican esa religión, menos personas que practican esa religión, y eso va del año, vamos a comparar el año 2000 del año 2000, bueno, cuánta gente había en el año 2000 y comparado con el año de 1900. Ahí tenemos una información y decíamos más o menos cuánto practica. Y entonces eso es respecto a la población mundial total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a hacer un análisis de una población, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de todas las personas del mundo, donde aproximadamente, no digo que sea exacto, pero vamos a darnos una idea de cuántas personas, porque por ejemplo aquí hablan de millones de personas como que practican esa religión, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de una población total, nos hablan de puede ser incluso una muestra, de las cuales a lo mejor le preguntaron a 10 personas de una colonia y sobre esa colonia vieron cuántas personas y podemos hacer a través de esa pequeña muestra podemos hacer un análisis de datos, ¿no? Que también tiene que ver. Lo vamos a ver más adelante, que se refiere con lo que viene siendo una muestra. Pero en este caso, por ejemplo, miren, podemos decir que en este caso hablamos de una población total de 1.619 millones. Entonces, quiere decir que en el año de 1900 había 1.619 millones y eso representaba mi 100%. O sea, sé que yo le pregunté a 1.619 millones de personas cuál era su religión.
Para el año 2000 ya éramos una mayor cantidad de personas, ahora somos 6.055 millones, o sea, sé que yo puedo desde aquí analizar que la población ha crecido del año de 1900 al año del 2000 en casi, yo puedo decir que casi en un 50%, perdón, en un 400%, son como 4 veces más, 3 o 4 veces más. Estoy estimando, le digo la verdad, pero ustedes pueden ver que son 3 o 4 veces más, y si es 3 o 4 veces más, estamos hablando de un 300 o un 400%. Sí, pero en aquel entonces este era mi total de personas que yo analicé, ahora este es el total. ¿Cuáles son las religiones que vamos a estar validando? Pues tenemos cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, hay religiones indígenas, judíos, hay unas nuevas religiones, digo, y hay quienes no creen en absolutamente nada, ¿no? Y entonces, si se fijan, de este total me dice que del total de personas, 558 fueron cristianos, 200 son musulmanes, 203 hindúes, estamos hablando de millones, ¿verdad? 127 budistas, religiones indígenas, judíos, nuevas religiones, etc. Y entonces, si yo sumo esta cantidad de datos, me debe de dar exactamente 1619. ¿Por qué? Porque estamos hablando del total de personas. Entonces, si yo divido, y esto es algo muy fácil de entender, si yo divido la cantidad de personas entre la cantidad de personas que son cristianos, entre la cantidad de personas que yo analicé, voy a encontrar que los cristianos son el 34.5%. Si yo divido 200 millones de los musulmanes entre 1619, voy a encontrar que tengo el 12.3%. Es nosotros ya hemos visto cómo calcular porcentajes, pero aún así esto no debe de causar mucho problema. Y además aquí ya no están los datos, nada más así es referencia de qué es lo que estoy haciendo o de dónde saco esas cantidades. ¿De dónde saco este porcentaje? Pues de dividir 558 entre, le voy a poner a modo de fracción, 1619. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos. Entonces, fíjense, quiere decir que todas estas cantidades de aquí me suman el 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando del porcentaje de cada uno. Y si se fijan, exactamente el total de la población marca un 100%, pero este es el porcentaje con respecto a la población. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esto de aquí va a ser mi frecuencia absoluta, mientras que el porcentaje va a ser mi frecuencia relativa. Yo puedo poner la frecuencia absoluta, por ejemplo, cuántas personas me dijeron que era 558. Pero cuando hablamos de frecuencia relativa, puedo decir que 558 millones, estamos hablando de millones, de 1619 fueron cristianos, que 200, sí, por ejemplo, que esta es una frecuencia relativa, la frecuencia relativa la puedo expresar en fracción, en decimal y en porcentaje. Eso es algo que tiene la frecuencia relativa. Yo aquí la podría expresar como fracción. Entonces, de 1619, ¿sí? Vean, si yo hiciera una suma de todo esto, si esto lo pongo como fracción, hiciera la suma de todas estas fracciones, encontraría que al final la suma de todos estos me da 1619, que 1619 entre 1619 pues me da un entero equivalente, uno es equivalente al 100%. Entonces, ahora sí, nada más hacer una pequeña diferencia. La frecuencia absoluta me dice de las veces, cuántas veces ha ocurrido. Yo conté 558, pero cuando hablamos de frecuencia relativa, bueno, de esas 558, ¿qué porcentaje o cómo es, de qué cantidad de datos, por eso para también nos sirve la frecuencia relativa, de qué cantidad de datos estamos revisando esto, bueno, me está dando esta información? Entonces, bueno.
Que eso es una manera de interpretar la tabla. Aquí nos dice, bueno, de dónde ha salido esta información. Me parece que una fuente que es importante que la leamos. Nos dice que fuente de Barrett de B en Cura GT Johnson dice que la enciclopedia cristiana, ¿sí? Su segunda edición de la Universidad de Oxford es la que está haciendo esta investigación y hace una estadística anual sobre lo que viene siendo las religiones globales, ¿no? Dice que, bueno, en inglés, pero dice que es un organismo, ¿no? Y aquí nos dan incluso la dirección web para que nosotros podamos entrar a una página web, a un explorador y estar verificando que la información, pues que nos están dando está ahí, ¿no? Que es una información real, ¿sí? Está basada en algo real. Entonces dice, bueno, ya vimos que tenemos, vimos que es frecuencia relativa, frecuencia absoluta, y vemos que, bueno, tenemos diferentes datos, ¿no? Ya vimos que hay unos que son porcentajes y hay unos que son simplemente los conteos. Entonces dice, ¿qué es lo que estamos analizando durante esta tabla? Si yo les preguntara, bueno, ya tenemos las religiones, ya hicimos un estudio, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Sí? ¿Qué es lo que de estos datos, qué información vamos a nosotros a desarrollar? Pues aquí dice que analiza la tabla. La pregunta es muy obvia, ¿qué es lo que está analizando? O sea, esta pregunta nada más es, bueno, ¿qué puedo obtener de esta información? ¿Qué es lo que está analizando? ¿Qué podemos hacer? Pues si me están dando religiones, me están dando cantidad de religiones, lo que yo puedo analizar es la tendencia de las religiones desde el año 1000, con comparación, ¿con quién? Porque tengo del año de 1900 al año 2000. Entonces eso es lo que puedo poner. Y analizamos la tabla, la cantidad de personas que ejercen una religión en comparación de 1900 al año 2000. ¿Sí? ¿Cuántas religiones están dentro de esta estadística? Eso no lo contamos, pero podemos contarlo. A ver, déjenme ver porque luego se me va todo. Muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 religiones, ¿no? Hemos tomado en cuenta 8 religiones. Yo les digo que hay más religiones, pero en este momento hemos tomado 8 religiones. ¿Qué periodo de tiempo hay entre los datos que se analizan? Pues si estamos hablando de 1900 y el año 2000, pues sería hacer como una diferencia, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿qué periodo de tiempo? Pues puede ser de 1900 a 2000, podemos marcar de 1900 a 2000, o podemos un periodo de 100 años del, anteriores al año 2000, que también podríamos decir, ¿no? Estamos hablando de 100 años, una diferencia de 100 años, o un periodo o podemos ponerlo como rango, de 1900 al año 2000. Sí, también. ¿Qué incremento de la población mundial hubo en el periodo? Lo puedo poner, como yo les diga, bueno, aquí sí puedo hacer una pequeña regla de 3. Si yo lo quiero hacer en porcentaje, lo puedo hacer en porcentaje y si no lo puedo hacer en diferencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo 6055, ahora hay 6055, antes había 1619. Lo que tengo que hacer, pues es una pequeña diferencia en lo que yo voy a decir cuánta gente, cuál es el incremento de las personas, qué cantidad hay más, ¿no? Entonces dice que tengo 6, y llevo una, 3, 4 y 4. Sí, o sea que subieron 4.436 millones de personas más. Entonces, alguien me puede decir, bueno, y con esta información eh, puedo sacar qué porcentaje incrementó. Claro que podemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues podemos utilizar una regla de 3. Por ejemplo, decir que si 1619, ¿sí? Es mi 100%. Recuerden que esto lo hicimos cuando vimos porcentajes, ¿sí? Utilizamos una pequeña tabla para ver, bueno, si este es el 100%, vamos entonces, ¿qué porcentaje es 4.400
36. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el cruzado y dividir por el de enfrente. ¿Sí? Para saber qué porcentaje tengo. Entonces, bueno, es una operación bastante larga, no la voy a hacer, pero también si lo quieren ver de esta manera, recuerden que esto también ya lo vimos y me funciona para mí saber, bueno, cuál es el porcentaje que ha crecido la población. Sí, entonces dices, ay, pues yo creo que son como un 300, 400%, menos, más o menos, yo nomás estoy escatimando, ¿no? Pero esta sería una manera de que nosotros podríamos obtener esta información. También es para eso es que es necesario que ustedes entiendan pues, los porcentajes que hemos, cómo sacar un porcentaje, cómo aplicar nuestra regla de tres, ¿no? Dice, ¿qué incremento de la población? Ya sabemos que incrementaron 4.436. ¿Qué religión aumentó más su porcentaje de adeptos, o sea, de personas que la practican? Entonces, nosotros podemos analizar la tabla y dice, bueno, si aquí era lo que aquí vamos a verlo en cuestión de porcentaje. ¿Por qué? Porque no lo podía comparar por cuestión de personas. ¿Por qué? Porque hay más personas, hoy hay más personas que en 1900, ¿no? En el año 2000 hay más personas que en el año de vuelta, hay más personas, ¿no? Han pasado otros 20 años. Hay mucho más personas que en 1900, por lo tanto, a mí me interesa utilizar un porcentaje. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo comparar. Sí, el porcentaje de adeptos que había, la gente que profesaba esa religión antes con la religión que está. Porque si yo veo en números, pues tú me dices, bueno, antes eran 558 y ahora son 1999, o sea que sí subió y dices, qué bárbaro, ¿no? Pero eh, eso, aquí hay algo que para eso hago una diferencia entre lo que es frecuencia absoluta y frecuencia relativa, que es básicamente para lo que me sirve. Yo aquí puedo decir que subió una gran cantidad de personas, ¿no? Que ya más personas profesan o son adeptos a esa religión, o sea, que ejercen. Pero puedo ver que el porcentaje ha bajado. Entonces, más personas o menos personas. La pregunta es, ¿más o menos personas profesan o ejercen la religión del cristiano? Entonces, pues parece que son más personas, pero es un menor porcentaje. Entonces, quiere decir que la tendencia que hay menos, en realidad hay menos gente de la actual que hay profesando esa religión. Sé que la gente ha bajado, a pesar de que son más personas, la tendencia ha bajado. Entonces, la frecuencia relativa me puede hablar de tendencia. Entonces, ¿qué religión? La pregunta era, ¿qué religión? Perdón, me he perdido, aumentó más su porcentaje de adeptos. Entonces, ¿quién religión? Esta, de aquí estaban en 34, está en 33, bajó. Los musulmanes del 12.3 subieron al 19.6, o sea, se subió. Lo voy a marcar aquí. Subió. Y lo voy a poner con un signo de menos si bajó y un signo de más si subió. Los hindúes subieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes eran 12.5 y ahora son 13.4. Los budistas bajaron. ¿Por qué? Porque eran 7.8, ahora son 5.3. De 7.3 a 7 bajaron. ¿Sí? Bajó. Las nuevas religiones subieron. Y los no creyentes también subieron. Entonces, ¿cuáles son los que aumentaron su más? Los musulmanes, los hindúes, las nuevas religiones y los no creyentes. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Eh, a una religión perdió seguidores y la respuesta la podíamos encontrar entonces en también el mismo porcentaje, ¿no? Porque obviamente estas cantidades de aquí, estas cantidades son menores a las de aquí. ¿Y por qué? Porque estas cantidades, bueno, aquí hay más personas, entonces sí, la única manera de hacerlo es refiriéndonos a la frecuencia relativa. Y nos podemos dar que los cristianos, los budistas, las religiones indígenas y los judíos pues perdieron adeptos, ¿no? Seguidores. ¿Qué porcentaje de la población mundial no seguía ninguna religión en 1900 y en 2000? Pues ya sabemos, aquí nos va a decir que el 0.2%
era no creyente, mientras el 12 ahora son el 12.7. Ahora hay más gente que no cree nada, que creemos más en la ciencia. Digo, bueno, yo no soy ateo, pero sí suele ser que ese tipo de personas cree más en la ciencia. Dice, busca algunos datos que te puedan dar esta tabla busca algunos datos que te puedan dar esta tabla, busquen de manera grupal posibles respuestas con tus compañeros y profesores u otras preguntas. Lo importante es que nosotros veamos qué otros tipos de datos, qué otro tipo de información puedo obtener. Puede ser una pregunta, pues, ¿quién es el que tiene mayor porcentaje cuáles son los que han tenido el mayor porcentaje? Puedo decir incluso quiénes de estos tres datos son el 50, esas religiones forman el 50% de la población, ¿sí? Por ejemplo, en el año 1900, ¿cuáles de las religiones son iguales o son muy parecidas? No sé, podríamos hablar de bastantes datos. Entonces, a estas tablas se les llama tablas de frecuencia. En estadística, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de frecuencia. Entonces, el número de veces que ocurre el suceso de personas que intervienen se le llama frecuencia absoluta, la primera cantidad, las veces que sucedió algo. Mientras, cuando esta frecuencia absoluta se relaciona con un evento específico, se establece una relación entre el número de veces que ocurre el evento, déjenme borrar esto porque me dejan un poco, entre el número de personas involucradas y la frecuencia absoluta. Entonces, a esta frecuencia se le llama frecuencia relativa, que es algo que yo hice. El porcentaje, estamos hablando de frecuencia relativa, mientras que las veces que ocurrió es una frecuencia absoluta. Entonces, yo podría simplemente estar contando, bueno, cuántos carros pasan por frente de mi casa, un ejemplo, y estaría contando, ¿no? Sí, y 10, 15, 20 carros de color, por ejemplo, blanco, 15, 20 de color rojo, etcétera. Entonces estaría contando las veces y dirías, bueno, pues esa es mi frecuencia absoluta porque esas veces fue las que sucedió el evento. Pero si yo estoy hablando, bueno, del total de las veces de los carros que pasaron, cuántos fueron rojos, cuántos fueron blancos, cuántos fueron verdes, no sé. Entonces ya estoy hablando de frecuencia relativa, que estoy hablando de que relaciono el total de los casos que ocurren, de los casos que analicé, los casos que ocurrieron entre el total de los casos que analicé. Y así podemos obtener. Y dice que aquí la podemos representar en decimal, en porcentaje o en fracción. También podemos aparentarla en algunas ocasiones como fracción. Entonces, en la tabla que ya analizaste, ¿qué datos te da la frecuencia absoluta? ¿Sí? Y las relativas, ¿cuáles son? Ya las hemos dicho, ¿no? Si la absoluta me va a decir cuántas veces ocurrió el evento. Y la relativa, el porcentaje, la relación que existe, por eso se llama relativa, porque te relaciona en la relación que existe entre el total de datos con cada dato. ¿Sí? Y bueno, que el día de hoy ya se ha alargado bastante el video, así es que vamos a llegar hasta aquí. Vamos a dejar esta parte para la próxima clase, pero estamos entrando ya algo de estadística. Entonces es un tema pues nuevo, entonces no se preocupen, no hay que temer, está muy sencillo. Cualquier duda que tengan ustedes, pues háganmela saber, ¿no? Y me despido de ustedes, bueno, nada más, eso creo que sería todo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.